Bueno, entonces nosotros estábamos platicando sobre lo que son los flip-flops. Estuvimos comentando sobre el primer tipo de flip-flop que teníamos. Creo que ahorita sí se está mostrando mi pantalla sin ningún inconveniente. La parte que nosotros iniciamos fue con el famoso latch o cerrojo. Este se construye a partir de dos inversores en contraposición. Vamos a empezar entonces con lo que sería nuestra parte de flip-flops. Vamos a iniciar con la presentación y empezaríamos. Entonces nos vamos a adentrar ya un poquito más a lo que son flip-flops. Hoy, por la tardanza y un poquito el cansancio, voy a omitir lo que es mapas de Carnot, pero la próxima clase con gusto vemos dos ejemplos de forma rápida, ya los preparo desde antes, y podríamos ver cuando se usan Maxter y Minster. Entonces en este caso nosotros vamos a hablar de flip-flops. Ya habíamos visto el diagrama esquemático de cómo se construye un latch. El latch se construye a partir de dos inversores. El circuito que nosotros hicimos, inclusive probamos en el simulador, es el que estamos visualizando en este momento. Pero para fines prácticos nosotros podemos acomodarlo de una forma diferente, de tal manera que las dos salidas de cada uno de los inversores me provea una específica variable. Entonces tendríamos que a la hora de acomodarlo de forma más agradable, tenemos dos salidas, una que se llama Q y otra que se llama Q negada. Por obvias razones, las dos terminales de salida ¿sí? Nos dan la señal complementada. ¿Qué significa? Que si yo tengo 1 en Q, su complemento sería 0 o Q negada sería 0. Si por el contrario Q valiera 0, entonces Q negada valdría 1. Siempre van a ir en complemento. Si una es un valor, la otra es el valor contrario, hablando de numeración binaria. Cuando se alimenta dicho cerrojo, puede contener cualquier estado lógico en su salida Q, y solo es hasta que se le establece almacenar un estado lógico que se va a mantener en ese estado. Esto significaba que si yo le ponía un 0 lógico, me va a mantener el 0 lógico. Si le pone un 1 lógico, va a mantener el 1 lógico. El único inconveniente es que cuando yo lo dejo de alimentar y lo vuelvo a alimentar, pues realmente no sabemos qué valor nos va a dar, pero sabemos que nos va a dar uno de los dos valores. Ya hasta que nosotros ingresamos el valor que necesitamos almacenar, es cuando nosotros conocemos la variable que estamos almacenando. Entonces, la característica sobresaliente... ¿Dónde está hablando? Sí, sí, estaba hablando. Gracias. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí, profe. Una disculpa. Entonces les comentaba que la característica sobresaliente del cerrojo era la de mantener el nivel lógico, sin intervención externa. Esta independencia de entradas y salidas lo hace muy versátil precisamente para almacenar la información. Es decir, que se registra un bit lógico. Vuelvo a repetir, esa característica de ya con una vez ingresada la información no depender de lo que estamos metiendo, sino nada más de lo que estamos obteniendo a la salida, es lo que lo hace versátil para poder almacenar la información en un sistema binario. Ahora, si nosotros continuamos con esa sección, en la parte de que si juntamos un grupo de estos, aquí le llamamos array. El array es un arreglo traducido ya del inglés. Entonces nosotros podemos utilizar para almacenar una palabra de k bits o de n bits. Aquí sí no hay tanto problema de qué es lo que estamos utilizando. Si estamos utilizando la palabra n, o más bien la variable n o la variable k, a final de cuentas va a ser el número de bits. Esto a qué nos conlleva, a lo siguiente: los dos estados del cerrojo son denominados set y reset. En simples palabras es poner y reponer. Siempre se visualiza este estado en la salida Q, puesto que Q negado es el complemento de Q. Una conexión temporal de Q a un punto externo con un nivel lógico 0 o bajo pondrá en reset o va a borrar toda la información de dicho terminal, quedando en este estado de forma permanente, mientras la alimentación de los inversores no desaparezca, o bien
si nosotros no le damos alguna perturbación al circuito. ¿Qué significa? Que si le pongo un 1, me va a mantener la salida 1, pero si le pongo un nivel 0, lo va a mantener en 0. Estamos diciendo que se va a borrar la información. Se supone que esto se va a mantener mientras los inversores estén alimentados. En el momento en el cual yo empiezo a quitarle la alimentación o empiezo a poner un nivel lógico diferente a 0, entonces en automático se va a borrar la información anterior y me va a mandar el número 1 lógico. Entonces, de aquí podemos decir que el latch es considerado como la unidad mínima de un sistema de memoria. El único inconveniente es que la salida Q también se utiliza como entrada de información al cerrojo. ¿Qué significa? Si nosotros regresamos otra vez a la imagen que teníamos anteriormente, pues en la salida Q tanto meto el 0 como meto el 1. Entonces la salida me está funcionando también como entrada, porque era donde yo ponía las perturbaciones para que pudieran almacenarse. Y esta era la razón por la cual así como que nos quedamos un poquito a la deriva. Bien, entonces, vamos a empezar desde el inicio. Nosotros ya introducimos la palabra bit. Yo les recordaba que nosotros dependemos mucho de la traducción de libros americanos, de libros japoneses, alemanes, etcétera, etcétera. Y yo he encontrado dos definiciones de lo que significa la palabra bit. Entonces, la primera es como el acrónimo de binary dig o dígito binario. Si observamos la letra B y las últimas dos letras, a la hora de juntar las dos palabras, yo podría estar observando que se junta la palabra bit. Esta es la parte que nosotros podríamos estar checando. La palabra bit puede ser la contracción de dos palabras. Y la segunda respuesta que he encontrado es que como bit en inglés significa pedazo, hay textos que lo consideran como uno de los dos posibles estados, o puede ser considerado como uno lógico o como un cero lógico, pero estamos hablando de un solo dígito, o que vale 0 o que vale 1. Generalizando, independientemente de lo que encuentren en los libros, al hablar de un bit o un dígito binario, lo vamos a considerar como 1 o como 0. Esto es un bit. Ahora, por otro lado, el nombre que recibe la agrupación de cada número de bits es conforme a lo que vamos a ver en este momento. Si estábamos diciendo que un grupo o un arreglo de estos latch me pueden almacenar ya una información ya más grande, a lo cual vamos a denominar palabra, lo correcto es que empecemos a conocer cómo se le determina cuando agrupamos por k bits a este tipo de datos. En primer lugar, lo que nosotros tendríamos sería un dígito, y era lo que platicábamos hace un momento. Si nosotros tenemos un dígito, a eso le llamamos bit, ya sea que valga un 0 o que valga un 1. La segunda es tener un número de 4 dígitos. A este se le llama nible, pero hay textos que le llaman medio byte, le llaman cuarteto o semiocteto. Y ahorita vamos a ver por qué. También tenemos registros de 8 dígitos, 8 bits. Entonces ya lo conocemos como byte. Y vuelvo a repetirles, el problema es que como no tenemos un texto los mexicanos, tenemos que adaptarnos a cada una de las traducciones que nos van dando los profesores. Entonces cuando manejamos 8 bits se le llama byte. Y entonces también se le conoce como palabra, doble nible u octeto. Y por último, bueno, no por último, ya cuando agrupamos 16 latch, le podemos llamar doble palabra. Esta doble palabra, por obvias razones, es porque estamos almacenando el doble de los 8 dígitos anteriores. Entonces, las 4 agrupaciones más básicas que nosotros tenemos es el de bit, cuando es 1. Cuando son 4 se le llama nible, cuando son 8 se le llama byte, y cuando son 16 registros, entonces ya se le llama doble palabra. Repito, todo esto va a depender del texto que ustedes estén visualizando. Ahora, ¿por qué me quedé hasta 16? Porque normalmente nosotros todavía jugábamos hace tiempo
con los microcontroladores que eran de 8 bits y que actualmente también se manejan 16 bits. En este caso, si nosotros pudiéramos observar la parte de los registros, para el de 8 bits tendríamos 8 casillas y podemos observar que es el bit de menor significado, en este caso el que valdría 1, el que valdría 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Podemos almacenar hasta 8 registros, 8 bits de forma independiente para formar una palabra, un byte. Por eso la memoria, cuando nosotros decimos de una memoria de 32 kilobytes, de 2 gigabytes, nos estamos refiriendo a la expresión de adentro. Cuando entremos a la parte de las memorias, vamos a ver que un byte se va a descomponer en bits y las memorias, cuando las manejamos de forma individual, las manejamos por n bits. Una disculpa. Bien, ahora si nos vamos al que tiene un array de 16 latch o 16 cerrojos, pues imagínense, tengo 8 que le podemos llamar byte bajo y tengo otros 8 agregados que le podemos llamar byte alto. Lo mismo pasa con los nibles, puedo manejarlo como nible bajo o como nible alto. Esta es la razón que nosotros utilizamos en la parte de los microcontroladores cuando vamos a programarlos. Wow. Compañero Eric, tienes tu micrófono abierto. Gracias. Bien, entonces por eso nosotros manejamos la parte de los microprocesadores con 8 o 16 bits. Aunque si ya vamos a la parte real, actualmente nosotros tenemos computadoras que manejan 32, que le llaman x86, y manejamos computadoras de 64 bits. Son las que nosotros manejamos, pero cuando nos metemos a los microcontroladores ya los manejamos de 16 y de 32 bits. Ya los microprocesadores son de 32 bits. Entonces imagínense la cantidad de información que puedo guardar en un solo registro. Bueno, entonces ya una vez que vimos que el cerrojo o el latch me puede funcionar, ya vamos a poder entrar a lo que son los flip-flops. Por razones de contar con entradas en el latch, se sustituyen los inversores por compuertas NOR y compuertas NAND. Las terminales extras me van a servir de control para poder accesar a la información o poder meter la información. Nosotros estamos viendo el primer registro llamado set reset, set de poner y reset de reponer. Estamos observando también la parte de las salidas, una es Q y la otra es Q negada. Volvemos a tener las mismas salidas, pero ahora sí ya tengo dos terminales que me van a poder permitir mantener la información en Q o poder borrar la información en Q. ¿Qué significa set? Ponerle uno lógico, que valga uno lógico Q. ¿Qué significa reset? Borrar la información y que valga cero lógico. Eso es de lo que se trata con este circuito. Nosotros no vamos a andar dibujando la construcción interna del flip-flop RS. Por eso lo vamos a manejar como un pequeño recuadro. Y por dentro del recuadro vamos a poner dónde está la terminal set, dónde está reset, Q y Q negada. A disposición y a criterio de nosotros se nos hace más fácil poner set en la parte de arriba y reset en la parte de abajo. Cosa que en la parte de la construcción pues las pines vienen al revés. Pero ya en el símbolo lógico nosotros podemos acomodar las letras de tal manera que me permitan tener una buena lectura de ese diagrama. Ahora, si nosotros estamos hablando que son compuertas, entonces el componente flip-flop también responde a una tabla de verdad. En este caso podemos observar la siguiente. Si en las entradas set y reset mantengo dos niveles bajos, esto quedará sujeto al historial que tenga en la salida Q. Si Q valía 1, cuando yo ponga dos niveles bajos sigue valiendo 1. Si la salida Q vale 0, entonces cuando yo ponga dos niveles bajos va a continuar con 0. Cuando yo pongo un nivel alto en reset, entonces la salida se limpia, me va a dar 0 lógico o me va a dar un nivel bajo. Si yo pongo un alto en la entrada set, entonces la salida va a tener un alto.
Pero ¿qué pasa cuando pongo dos unos? Cuando pongo alto y alto en las dos entradas, este pequeño sistema está prohibido. Esta pequeña combinación está prohibida. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos qué me va a dar Q. No podemos predecirlo. Y si se supone que un flip-flop lo utilizamos y se construyó para poder esperar la salida que yo quiero controlar, entonces con la condición alto alto está prohibido porque realmente no se sabe si me va a dar 0 o si me va a dar 1, o inclusive hasta se puede quemar dicho circuito. Este es el inconveniente al hacer el flip-flop tipo RS con compuertas NOR. Pero aquí no acaba el asunto. Nosotros también podemos jugar con las otras compuertas, las compuertas NAND. En este sentido, ¿qué es lo que puedo observar? Que para utilizar el flip-flop RS con compuertas NAND, aquí ya utilizo niveles bajos. El reset tiene que irse abajo para que se pueda limpiar Q, y set también se tiene que ir abajo para que pueda ponerse 1 en el valor de Q. Recuerden que set es poner 1 lógico y reset es poner 0 lógico. Pero aquí me están indicando por medio de la negación que tengo que aplicarles niveles bajos, a diferencia del anterior que eran niveles altos. Por lo tanto, también el símbolo lógico cambia. La entrada de set tenemos un inversor y la entrada reset también tenemos un inversor a la entrada. Esto se considera entonces que cuando va de alto a bajo se activa set, o cuando va de alto a bajo se activa reset. Y lo podemos ver en su tabla de verdad. Si pongo ahora los dos niveles bajos, es el nivel que está prohibido, porque nosotros no sabemos qué es lo que me va a dar. Si me va a dar 0, me va a dar 1. Inclusive, como lo mencionábamos, se puede quemar el integrado. Pero si le pongo un nivel bajo en set, entonces la salida Q valdrá alto. Si le pongo un nivel lógico en reset, entonces Q valdrá 0. Y si le pongo dos unos alto y alto, entonces independientemente de lo que haya tenido, se va a mantener. ¿Qué significa? Que depende mucho de su historial. Cuando le ponga 1, 1, entonces si Q valía 0, al ponerle 1, 1, va a continuar con un 0. Si Q valía un 1, cuando le ponga 1, 1, entonces se va a mantener en 1. Eso es a lo que determinamos que depende de su historial. Entonces, ¿cuál es el inconveniente ahorita? Que tenemos dos niveles prohibidos. Uno está con el alto alto con compuertas NOR y el otro que está en bajo bajo con compuertas NAND. Ahora, por sus estados prohibidos, sus aplicaciones son más básicas. Dentro de estas, nosotros utilizamos el flip-flop tipo RS como un sistema antirrebote. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros utilizamos interruptores para poderles darles niveles lógicos, unos o ceros, a los sistemas digitales, por la misma suciedad que está entre la lámina y el borde donde hace contacto, se empieza a manejar más de una señal. Si estamos manejando un contador y le damos clic al interruptor mecánico, automáticamente en lugar de ir de 1, 2, 3, ir en secuencia, se puede brincar del 1 al 5, porque antes de que termine de hacer contacto la lámina con el borne o los platinos, ya contó 3 o 4 veces un pulso. Eso es lo que llamamos rebote. Nosotros, para poder eliminar ese rebote, nosotros utilizamos un flip-flop tipo RS, que cuando yo lo pongo a la parte de arriba, le doy un 1 a set y me da 1 en Q. Cuando voy hacia abajo con la laminita, voy hacia abajo, entonces le doy un 1 lógico a la entrada de reset y Q se limpia. En lugar de ser 1, valdrá 0. Esta es una de las aplicaciones básicas que le estamos dando al flip-flop tipo RS, un sistema antirrebote. Imagínense que si no tuviéramos un sistema antirrebote en el celular, cuando le doy clic a una ventanita de una aplicación, es como si le estuviera dando 4 o 5 clics al mismo tiempo. Se abrirían varias ventanas. Imagínense si quiero cambiarle el canal a la televisión y le doy un clic para que se brinque al siguiente canal. Si no tuviera un sistema antirrebote, en lugar de brincarse al segundo canal, se brincaría al cuarto, al quinto, al octavo canal. ¿Por qué? Porque los sistemas mecánicos crean por suciedad un sistema llamado rebote, un rebote mecánico, que se está activando y desactivando varias veces dentro de lo que sería el contacto final. Ya una vez que entendimos
que lo utilizamos como un sistema de rebote, entonces, ¿qué más es lo que podemos ver? Si nosotros modificamos este tipo de flip-flop, entonces también podemos encontrar un flip-flop llamado tipo D. Ojo con este flip-flop tipo D. Se supone que es para que manejemos datos, a veces denominado también flip-flop latch transparente. Las entradas set y reset son utilizadas como entradas de datos, ya que los datos presentes en estas terminales se muestran en las salidas. Entonces podemos observar que ahora tenemos el flip-flop, pero modificado. Le estamos poniendo otras dos compuertas. Antes se llamaba set negada, ahora se va a llamar set. Antes se llamaba reset negado y ahora se va a llamar reset. Significa que en lugar de activarse con niveles bajos, ahora se va a activar con niveles altos. Pero tengo una pequeña terminal de control. Esta terminal de control se le llama enable o habilitar. Una terminal de habilitación significa que si yo le doy enable, puedo almacenar información. Si no le doy el bit en enable, entonces aunque se presente la información en set o en reset, el flip-flop nunca cambiará de estado. Esta es una terminal que nosotros tenemos de control. Bien, ahora si nosotros vemos la parte, lo podemos seguir manejando y modificando todavía más este pequeño flip-flop tipo D. Ahora observamos que le metemos un inversor entre la entrada set y reset para que la línea de datos que estemos manejando aplique un 1 lógico y en automático se aplique 0 lógico en la entrada de abajo. O si aplico un 0 lógico, automáticamente se aplique un 1 lógico y solo estemos aplicando una sola señal de entrada. Y para poder controlar si la línea de datos que está pasando en este momento, quizás del disco duro a la memoria, la quiero ver presente en el monitor, entonces le doy enable y en ese momento la señal va a ir hacia el monitor, no solamente hacia los sistemas de almacenamiento, sino lo puedo mandar a otro recurso, ya sea de un celular, de una tablet o de una computadora. Esta es la característica. Ahora, vamos a ser honestos. Ya nosotros podemos verificar cuál sería el símbolo de este flip-flop tipo D. Podemos ver que D es de dato. Tenemos su salida Q y su salida Q negada. Y tenemos la terminal de enable o habilitar el integrado para que este funcione. Sí, vamos a dejar bien claros. Les vuelvo a repetir, nosotros dependemos mucho de los textos que vienen de otros países. Por lo tanto, va a haber textos donde digan que el flip-flop tipo D es para datos, pero también puede decir que diga que es tipo D de retraso, porque a final de cuentas la señal que entre la puedo retrasar para que se muestre a la salida. Y esto es con lo que nos vamos a enfrentar un poquito más adelante. Vuelvo a repetir, el flip-flop tipo D, algunos textos lo manejan como D de dato y algunos textos lo manejan como D de retraso, de retrasar una señal con respecto a otra. Y si vemos en la última imagen que teníamos presentes, aquí vienen los datos, entonces el dato se presenta a la entrada y con enable podemos decir que la salida o el dato se pueda presentar en la salida Q. Ahora, vámonos con el flip-flop tipo T. De igual manera, la T es de toggle, es de conmutación. Cuando la terminal T está en 1, este 1 se va a usar con una red RC, resistor capacitor, que me permite controlar la conmutación de esta entrada por la constante de tiempo que manejan un resistor y un capacitor. La constante de tiempo es la que me permite que cuando yo activo el flip-flop tipo T se mantenga en un estado unológico, por así decirlo, y cuando pasa el tiempo de la constante de tiempo, valga la redundancia, entonces este flip-flop regresa a su posición original. ¿Dónde lo podríamos encontrar? Normalmente este tipo de configuraciones tipo T la encontramos en las muñequitas, esas que le oprimen la mano y empieza a decir ciertas palabras. Termina el tiempo de las palabras y se vuelve a callar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando volvemos a oprimir la mano de la muñeca. O dos, en las tarjetas. Cuando la tarjeta le oprime un botoncito, empieza a generarse una musiquita. Pero cuando pasa un tiempo, esta señal se va hasta que vuelva a oprimir el botón de la tarjeta. O bien, creo que es más fácil si lo visualizamos dentro de un osito de peluche. Le oprimimos la pancita y empieza a sonar porque el flip-flop tipo set reset se mantiene activo.
pero por la constante de tiempo, ya una vez que pasa el tiempo que fue programado, en automático este sistema vuelve a regresar a apagarse, y hasta que reciba otra vez el pulso de inicio es conforme va a seguir tocando la música dicho osito. Ahora sí, ya nosotros también podríamos ver cuál es la parte del símbolo lógico del flip-flop tipo T. Repito, puede ser que lo conozcan como T de toggle, de conmutación, o como T de tiempo, es un timer. Pero volvemos otra vez, va a depender mucho del texto que ustedes estén leyendo en ese momento. Ahora sí, ya vimos las características, ya vimos que el primer flip-flop fue el set reset, ya vimos que tiene ciertos inconvenientes y que con respecto a modificaciones lo podemos seguir usando, pero bajo ciertos límites. Ahora, un problema real cuando usamos compuertas lógicas es que introducen retardos en las señales que manejan. En informática normalmente lo conocen como latencia, de que de repente la señal se envía, pero no llega cuando ustedes lo necesitan, sino que llega con cierto retraso. Estos retrasos son diferentes incluso cuando se fabrican los integrados por el mismo fabricante, ya que intervienen ciertos factores físicos para el funcionamiento de dichos circuitos electrónicos. ¿Cuál de ellos serían? 1. El tipo de construcción. Yo les comentaba que nosotros manejamos la tecnología CMOS y la tecnología TTL. Bueno, la TTL es más rápida, pero en el momento que se le va la alimentación no puede retener la información. La tecnología CMOS sí puede mantener la información, pero tarda más tiempo por la forma en cómo funciona el transistor FET. Esa es la razón. Una es más veloz que otra. ¿Qué otro punto importante afecta el comportamiento de las compuertas? La temperatura. Yo les comentaba que manejamos ciertos circuitos para la milicia y ciertos circuitos para uso normal. También la temperatura entonces influye en el funcionamiento de los circuitos. Otra más, entre más tiempo, ojo con esto, entre más tiempo esté funcionando un circuito digital, entonces empieza a tener más retardo por el envejecimiento. Por obvias razones, también los materiales pierden ciertas características eléctricas porque nosotros se las pusimos cuando hacíamos los semiconductores. Entonces, regresando al tema, el envejecimiento es otro factor que influye mucho en la forma en cómo operan los circuitos digitales, además de los cambios ambientales, que puede ser que haya neblina, que haya mucho sol, que haya mucha humedad, que haya algún tipo de químico en el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros podemos resumir que la señal, cuando pasa por varias compuertas, puede presentar todavía mucho más tiempo de retardo, y esos tiempos de retardo sí pueden ser muy considerables. Si nosotros regresamos otra vez a cómo se construyó el flip-flop tipo RS, veíamos dos compuertas. Cuando se construyó el flip-flop tipo D, entonces le pusimos más compuertas. Con respecto a la entrada y a la salida, aun cuando se mantiene la entrada presente, la salida va a tardar, aunque sea unos milisegundos, en presentarse. Y si nosotros imaginamos todas las compuertas lógicas que pudiera tener un microcontrolador de las computadoras actuales, que son varios miles o cientos de miles de compuertas, pues imagínense el tiempo de retardo que podrían tener. Aquí es cuando nosotros entonces sí tenemos o vamos a tomar en cuenta los retardos, y si no son considerados van a ocasionar niveles lógicos distintos a los considerados, y por muy breves que estos sean van a afectar el valor esperado, y son denominados riesgos o hazards. En los sistemas combinacionales, estos son los que no tienen memoria, construidos a través de compuertas lógicas, estos riesgos ya son más considerables. Debido a lo anterior, se implementan flip-flops de tipo dinámicos, que cuenten con el sistema que permita que los sistemas o circuitos digitales se sincronicen, evitando señales erróneas a las salidas, además de tener un mayor control de las señales lógicas que nos interesan. Entonces, por lo anterior, a la señal que permite controlar la secuencia de datos es denominada señal de reloj.
El tiempo que se designe en el ciclo de reloj dependerá de la velocidad que manejen los dispositivos físicos empleados. ¿Qué significa? Si los circuitos son lentos, necesitarían de mayor tiempo de reloj, o que el tiempo de reloj sea muy largo, sea muy extenso, tarde mucho tiempo en mantenerse en un nivel, tarde mucho tiempo en mantenerse en el nivel contrario. Esto es de lo que se trata cuando los sistemas son muy lentos, pero si los sistemas son más rápidos, entonces este pequeño pulso sincronizador o pulso de reloj tiene que ser mucho más rápido. El pulso nivel 1 debe de durar menos y el bajo también. Entonces podríamos tener más pulsos de reloj con sistemas que son realmente más rápidos. Imagínense, por así decirlo, si nosotros pudiéramos poner pulsos de reloj al foco de nuestra casa, nuestros focos se prenden y se apagan 60 veces en un segundo. O sea, en lo que decimos 1, en ese momento mi foco ya se prendió y se apagó 60 veces. Es una velocidad muy rápida para el cerebro, por eso pensamos que siempre está encendido. Vámonos a otro caso, a los televisores. Los televisores se supone envían 60 fotografías en un segundo. Estas 60 fotografías son fotografías fijas, pero como pasan a alta velocidad 60 en lo que decimos 1, entonces nuestro cerebro nos engaña y pensamos que el desplazamiento de las personas a través del televisor es continuo, que no tiene retrasos. Pero si tomáramos una cámara súper rápida, veríamos que son fotos las que vemos y veríamos los cambios exageradamente cortos, que no hay continuidad de un movimiento a otro. Pero vuelvo a repetir, ya con 60 ciclos en un segundo, ya nuestro cerebro es engañado. No se las voy a poner tan difícil. Ahora vámonos con las computadoras. Por ejemplo, yo ahorita tengo una computadora i5, Intel i5, y su ciclo de reloj es de 3.5 GHz. Repito, es de 3.5 GHz. Y estamos hablando de 3.5 mil millones de ciclos en lo que decimos 1. Imagínense la velocidad a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Entonces les vuelvo a repetir, 3.5 GHz, pues ya estamos hablando de una cantidad considerablemente grande. Estamos hablando entonces de 3.5 millones de ciclos en un segundo. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a tener dos tipos de sistemas: lo que son los sistemas asíncronos o que no tienen sincronía, y los que son los sistemas síncronos. Por obvias razones, nosotros vamos a ver en los sistemas síncronos una terminal donde vamos a aplicar la señal de reloj. Los que no tengan la señal de reloj, entonces son lo que conocemos como asíncronos. No nos interesa mucho la velocidad, lo que nos interesa es que vayan haciendo una acción específica. Pero ya cuando necesitamos la parte del sincronismo, entonces sí ya necesitaríamos un pulso de reloj. ¿Cómo lo podríamos visualizar? Imagínense una calle muy transitada sin semáforo. Todos quieren pasar y se hace un borlote, se hace un nudo entre las avenidas. Entonces nosotros metemos un semáforo que va a ser el pulso de reloj para que le diga, momento, primero unos y luego otros. De cierta manera entonces el pulso de reloj nos va a permitir controlar las direcciones, nos va a permitir controlar la velocidad de transferencia y en qué momento se ejecutan las instrucciones dentro de un sistema digital. Ya tenemos el símbolo set reset, ahí tenemos el símbolo tipo D, ya con y sin reloj, y tenemos el símbolo del flip-flop tipo T, con y sin reloj. Repito, los que tienen reloj son los síncronos, los que no tienen el pulso de reloj son los asíncronos. Ahora, pero aún así, con la señal de reloj, el flip-flop tipo RS presenta el problema de las condiciones prohibidas. Significa que aunque ya está mejorado, se le ha agregado el pulso de reloj,
todavía los niveles 00 o 11, dependiendo de la construcción del tipo RS, aún presenta el mismo problema. Entonces se mejoró la construcción y da lugar a lo que llamamos el flip-flop tipo JK. Nosotros podemos ver que ahora un tipo set reset, aparte de que le aplicamos la señal de reloj, también le aplicamos las señales de control J y K. No se preocupen, ahora en lugar de llamarse set se va a llamar J, y en lugar de llamarse reset se va a llamar K. Solamente estamos cambiando los nombres de las letras, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Si nosotros visualizamos el símbolo lógico, igual en lugar de tener set en la parte de arriba y reset en la parte de abajo, tenemos J y K. Y también podemos ver la tabla de verdad. Aquí ya no tenemos condiciones prohibidas. Observen la tabla de verdad y ya no me dice que hay una condición prohibida. ¿Qué significa? Que si en J y en K hay niveles bajos, la información que tenía Q se conserva. ¿Qué significa? Que si Q vale, si Q vale 0, al aplicarle 0, 0, sigue valiendo 0. Si Q tiene el valor de 1, al aplicarle 0, 0, sigue conservando el valor de 1. Cuando K se va a 1 lógico, entonces la salida Q se limpia, que es la función del reset. Me va a dar 0 en la salida Q. Pero si le pongo un 1 lógico en la terminal J, J es la terminal de set, por lo tanto la salida Q valdrá 1. Y en dado caso de que yo le ponga 1, 1, con la ayuda del pulso de reloj, entonces, de acuerdo al historial, si teníamos un 0 en la salida, se cambia a un 1. Si teníamos un 1 a la salida, se cambia a un 0. ¿Qué podemos concluir? Que con la condición 0, 0 no cambia de estado. Lo que haya tenido en un principio lo va a mantener. Pero cuando me voy a la condición 1, 1, el estado que tenía va a cambiar al siguiente. Si tenía un 0, va a cambiar a un 1. Y si tenía un 1 a la salida, va a cambiar a 0. Esta es la nueva mejora, pero sigue siendo el mismo flip-flop tipo RS, pero ya mejorado. Y además de mejorado, con la sincronía del pulso de reloj. Ahora, ya una vez que tenemos los registros, ya una vez que vimos los 4 tipos de flip-flops, los que nos interesan de alguna manera son los JK, porque son los que son mejores que el RS. Y el tipo D lo vamos a emplear cuando manejemos datos. Y el tipo T cuando manejemos tiempos para algún tipo de efecto que nosotros necesitamos. Por lo tanto, anteriormente se había mencionado que un flip-flop almacena un bit de información. En otras palabras, puede mantener este bit de información como nosotros lo necesitemos. Un grupo determinado de estos flip-flops es lo que conocemos como arrays. Arrays tiene la traducción de arreglo. Un arreglo de varios flip-flops es a lo que nosotros llamamos registro. Y este registro ya puede almacenar una palabra o una doble palabra, o puede almacenar 32 bits o puede almacenar 64 bits, dependiendo del equipo que nosotros tenemos. Pero para esto necesito juntar o necesito hacer el arreglo de varios flip-flops. Y quedamos que pueden ser 4, 8, 16, 32 y actualmente los equipos manejan 64. Entonces nosotros podemos decir que los registros son, en simples palabras, el papel digital donde podemos escribir, donde vamos a mantener la información para futuras referencias. Yo voy a almacenar ahí la información y cuando yo la necesite la voy a volver a traer hacia mis necesidades. Ejemplo, cuando nosotros mandamos un archivo de Word o un documento a la memoria, se queda almacenado en forma de números binarios. Me llevo la memoria lleva la información, llega otro equipo de cómputo, la información se vuelve a pasar a la señal que nosotros entendemos como el registro de la hoja escrita y ya podemos otra vez modificarla y estamos modificando la información en forma de bits que tienen todos los registros en esa memoria que estamos utilizando. La mayor parte de las operaciones de los equipos digitales, llámese computadora, celular, tablet, inclusive ya hasta los nuevos televisores, porque ya se actualiza el software, ¿sí?
es la parte de que todas las operaciones las hace porque manda información de un registro a otro registro. Repito, todo lo que maneje una señal digital ya con inteligencia, llámese computadora, tablet, celular o pantalla, es porque estamos manejando información de registros en registros. Y un registro no es un flip-flop, es un cúmulo de flip-flops. En este caso, nosotros vamos a observar la imagen. Abajo tengo lo que conocemos como el registro llamado A. Registro A, registro A, registro A, registro A. Arriba tengo otro grupo. Entonces es un segundo registro llamado registro B, registro B, registro B y registro B. Por lo tanto, en la parte inferior nosotros tenemos lo que es el bus de control, lo que es el bus de datos, lo que veníamos manejando con los mapas de Carnot. Ahí donde está la información. En este caso entonces, yo con la parte de reloj puedo hacer que la información que vaya en el bus de control o de datos, ¿sí?, se mantenga en mis flip-flops. Cuando le doy la parte de transferir la información, habilito las compuertas AND y la información que tengo en el registro A lo envío al registro B. Le quito transferir información y ya el registro B quedó almacenado con la información que tenía el registro A. Viene la nueva información, se queda almacenada en el registro A. Ya una vez que tengo la información en el registro A, le digo a este punto de control que transfiera la información, habilito las compuertas AND y la información que tenga el registro A la vuelvo a enviar al registro B. Cierro el puerto de comunicación y otra vez la nueva información se almacena en el registro A y yo le digo cuando lo pase al registro B. Esto podríamos determinarlo como que lo tenemos en una memoria y lo pasamos a otra memoria. Por eso le damos la instrucción a través de las teclas de guardar la información. Este es el sistema. Toda la información que se maneje dentro de los sistemas digitales es porque va de un registro a otro registro. Inclusive, aunque se llame el horno de microondas, el microcontrolador de forma interna tiene registros y jugamos con los registros que ya se almacenaron con anticipación y jugamos con los registros que yo le estoy metiendo al darle un valor de tiempo. Si es un juego de puro mandar registros. Ahora, no solamente me va a permitir mantener los registros estables, físicos con la información que yo tengo, sino que también tenemos registro de desplazamiento. Los registros presentan ciertas características que, como lo hemos mencionado, pueden retrasar la información que manejan. Y todo depende de cómo sean conectados estos registros. Aquí nosotros podemos visualizar en la pantalla que tengo un contador binario de 4 bits, pero que va hacia arriba. Entonces me va a contar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el número 15 y luego del 15 se va a volver a regresar a 0. También podemos hacer la combinación para que el mismo registro, en lugar de contar hacia arriba, cuente hacia abajo. Entonces irá como 15, 14, 13, 12, 11 y puedo configurar todavía estos registros para que me puedan hacer una cuenta de 1 en 1 y cuando termine se vuelva a regresar, que se llaman contadores binarios de tipo de décadas. Ahora sí, ya nosotros con la conexión interna de los flip-flops podemos jugar con la información, podemos jugar a que la información se retrase o la información se mantenga estable, pero todo va a depender en cómo estemos conectando los flip-flops. Con eso terminaríamos la parte de los flip-flops y vamos a ver entonces cómo se estaría manejando el tipo de señal. Yo les comentaba en este caso que tengo la conexión de los flip-flops como un contador de 4 bits. Vamos a ponerlo a correr y ahí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada vez se van encendiendo los LEDs para que me vaya llevando la cuenta desde el 0 hasta el 15. Pero también con el segundo circuito yo puedo ver que va al revés. Dejen que inicie la cuenta todos en 1 y vamos a ir con la cuenta regresiva. 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Nosotros ya podemos jugar con los registros, y esto es con lo que nosotros vamos a jugar cuando entremos a la parte de las memorias. Necesitamos hacer un contador para que los registros dentro de la memoria se vayan activando uno a uno y pueda recuperar la información de dichas memorias. Esta es la parte entonces con la cual nosotros podemos jugar con los circuitos secuenciales. Ahora sí, ya entendemos por qué se les llama secuenciales, porque van a depender de un reloj, van a depender de la información que le estemos manejando para que puedan hacer una función o puedan hacer otra. Aquí, por ejemplo, los dos contadores van de uno en uno. 1, 2, 3, 4. Yo puedo configurar el circuito para que solamente cuenten hasta el 9, para que solamente cuenten hasta el 5. Pero estos ya son pequeños arreglos que me van a permitir o hacer un reloj o hacer un contador desde 0 hasta 100, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros queremos hacer un contador específico que vaya de 2 en 2, de 4 en 4, de 3 en 3, entonces es cuando ya nos metemos a los circuitos de Mealy y Moore para hacer contadores que no sean consecuencias específicas de uno en uno, sino que puede ir de 2 en 2, puede ir de 4 en 4 y así hasta que yo pueda terminar de hacer mi cuenta. Y ese sería el siguiente tema. Entraríamos en cómo se construye un contador con circuitos de Mealy y con circuitos de Moore. Y ya con eso estaríamos terminando prácticamente